¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar, verdad? De verdad que la presencia de Dios es tan palpante que se siente en todo tu ser. Y una de las cosas que siempre le pido a Dios es que me guarde de volverme insensible a su espíritu, que me guarde de acostumbrarme a estar aquí porque es domingo, que toque mi corazón y que me haga sentir que Él está aquí. Y mientras estábamos alabando, yo solamente luchaba por no caer al suelo, porque su presencia estaba tan palpante que no podía ni alabarle. Solamente lloraba y lloraba y lloraba. Porque es un peligro que tenemos en la iglesia de acostumbrarnos a llevar la agenda tan puntual que cortamos al Espíritu Santo y le decimos: ahora sigo yo y paras tú. Pero yo quiero invitarles a que se pongan de pie en este momento y que levanten sus manos al cielo, reconociendo que el Señor está aquí en medio de su pueblo. Y si puedes abrir tus labios y adorarle y decirle: Señor, yo te adoro, Señor, porque yo sé que estás aquí. Yo sé que tú habitas aquí en medio de la alabanza de tu pueblo, y te doy gracias porque todo mi ser tiembla ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque aún siendo nada yo, me permites sentirte. Yo te doy gracias por tu moverte aquí en este lugar de la forma que lo haces. Derrama de tu Espíritu, Señor, como hiciste en el Pentecostés. Derrama de tu Espíritu Santo sobre toda lengua en este lugar. Bautiza a tu pueblo, oh Señor. Quita, Padre Santo, todo aquello que te estorba en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, muévete en este lugar con libertad. Abrimos nuestros labios y abrimos nuestros brazos a ti, reconociendo que tú eres el único digno de ser adorado, que tú eres el único digno, que estamos aquí por ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Marcos. Marcos 14, y voy a leer del 32 al 36. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Señor y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu presencia, por esta palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, porque de verdad que esta palabra es demasiado maravillosa para nosotros comprenderla. Tus misterios son tan grandes, Señor, para que nosotros podamos entenderlos sin tu Santo Espíritu. Pero sabemos que tu Espíritu nos revela las Escrituras, Señor. Gracias, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Esta palabra comienza relatándonos el sitio que Jesús llevó a sus discípulos, y nos especifica que Jesús toma a todos sus discípulos
y se los lleva a un monte, a un lugar especial llamado Getsemaní. ¿Y por qué este lugar era especial? Porque Getsemaní en hebreo significa presa de aceite o aceite comprensado, porque era el monte de los olivos y el aceite se saca del olivo. Y Jesús escoge específicamente el monte de los olivos para ir allí antes de ser crucificado. Y nos dice la palabra que Él está pasando por un problema grandísimo, porque aquel momento para el que Él se había preparado había llegado. Era el momento que se iba a llevar a cabo aquello a lo que Él había venido. Pero era un problema en ese momento, era un momento difícil para Jesús. Es fácil pensar que porque Jesús vino a la tierra siendo un ser sobrenatural, que Él no tenía miedos, que Él no sentía angustia, que Él no sentía temor. Mas sin embargo, nosotros podemos ver que esta escritura contradice todo eso que nosotros pensamos. Porque vemos aquí a un ser humano temblando de miedo. Vemos aquí a un ser como tú y como yo, que en un momento de desesperación busca a aquellos que Él ama para rodearse de ellos y decirles: acompáñenme a orar, porque estoy atribulado. Busca en ese momento la comunión con el Padre y se retira para hacer precisamente eso. Cabe mencionar lo importante que es la forma que Jesús divide a sus discípulos. Porque dice la palabra que los agarra a todos y se los lleva al monte Getsemaní, pero llegando allí les dice a los discípulos: quédense en este lugar, pero toma 3 de ellos y se los lleva a otro lugar. Y dice: y ustedes se paran aquí, y también de ellos se separa. Dice la palabra que Jesús se va de lejos como a un tiro de piedra. Porque Jesús hace 3 cuadrillas. Jesús vino a la tierra como un rey. Y como un rey preparándose para una batalla, Él prepara sus centinelas y los separa en 3 cuadrillas. Y en ese momento Él atormentado diciendo: oren y velen por mí, porque estoy atribulado. Estoy desesperado, mi alma está muy triste hasta la muerte. 3 peticiones sencillas. Quédense aquí, oren y velen. Porque no es lo mismo orar que velar. Yo puedo orar en un minuto, levantarme y seguir mi camino, y puede ser una oración bien efectiva. Mas sin embargo, Jesús les hace un llamado y dice: no, este es el momento que necesito mis centinelas. Este es el momento que estoy declarando una noche de vigilia, de oración. Este es el momento que les pido que no me dejen, que me acompañen en este momento que yo me siento de la forma que yo me siento. ¿Cuántas veces le has llamado a alguien y decirle: ora por mí, voy a una entrevista de trabajo, ora para que Dios me dé gracia? Ora por mí, voy a una entrevista de migración, ora para que Dios me acompañe. Ora por mí porque necesito pasar un bendito examen para que lo pase. Ora por mí porque mi matrimonio no está bien y yo necesito oración. Ora por mí porque mis hijos no andan bien y yo temo que ellos perezcan. ¿Cuántas veces hemos estado en ese lugar y te das cuenta que toma mucho para ti pedirle oración a alguien más? Tienes que estar en un lugar muy vulnerable donde te das cuenta que requiere los centinelas de Dios,
que requiere esos varones de oración que se paren contigo a un lado y que digan: vete tranquilo, que te cubro la espalda. Vete, que en lo que tú vas, yo voy a estar aquí velando por ti. Jesús separa su iglesia, su vigilia en estos 3 grupos, mientras Él se separa a hablar con su Padre. Mientras Él tiene sus 3 cuadrillas orando, se suponía, Él está retirado orando con el Padre. Dice la palabra que Jesús le llama Abba, que significa Dios es Padre. Un Padre cercano, un Padre amoroso. Y es necesario entender qué significa la palabra que Jesús usó, porque en ese momento cuando Él ora, Él le dice: Abba, Padre, tú y yo somos uno. Tú y yo estamos cerca. Tú me amas y yo te amo a ti. Todas las cosas son posibles para ti, oh Dios. Porque Jesús le recuerda al Padre en ese momento: habrá algo imposible para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Jesús le recalca al Padre: yo sé que no hay nada imposible para ti. Yo sé que si tú puedes cambiar esta situación para mí en este momento, tú puedes hacerlo. Jesús prosigue y le dice: aparta de mí esta copa, que yo no pase este problema, que yo no tenga que ser ofendido, que yo no tenga que ser insultado, que yo no tenga que ser despreciado, que yo no tenga que tener oposición. ¿Cuántos hemos pedido a Dios esa oración, verdad? Jesús dice: aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Según el Evangelio San Marcos, Lucas escuchó algo así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hágase tu voluntad y no la mía. Este es un cuadro digno de analizar, porque sabemos quién era Jesús. Jesús está clamando al Padre y recordándole: no hay nada imposible para ti. Pareciera que le está diciendo al Señor: Señor, si tú tienes un plan B, yo te mando este memograma, que este es el momento del plan B. Si hay otra forma que esto se puede hacer, quizás perdí algo en nuestra conversación, pero tengo miedo en este momento y no estoy seguro de que quiero ir a la cruz. No estoy seguro de que eso sea precisamente lo que tengo que hacer en este momento. Yo te pido que pases de mí esta copa. Pero ¿sabes algo maravilloso? Es que Jesús inmediatamente toma control de su miedo. Inmediatamente Jesús dice: no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque en momentos difíciles yo voy a querer huir. En momentos difíciles yo no voy a saber lo que es bueno para mí en la situación que estoy viviendo. Jesús toma control de ese miedo, diciéndole a Dios: que se haga tu voluntad y no la mía. Y sabes, no pretendo saber qué pasaba por la mente de Jesús para decirle al Padre que pasara de él esa copa. ¿Cómo va a ser si era Jesús? Y sabía que a eso vino. ¿Cómo le va a decir al Padre que mejor siempre no? Yo no sé qué le pasaba, pero el escritor del libreto de la película de Pasión de Cristo sugiere que a un lado de él estaba Satanás.
que mientras Jesús oraba, Satanás le susurraba: son demasiados pecados. Estás hablando de los pecados de todo el mundo sobre tu cabeza. Va a ser demasiado dolor lo que vas a sufrir. Tú no vas a poder con esto. Es mejor que entregues lo que estás haciendo. Mucho sufrimiento. Pero Jesús logra tomar el control de la situación y se encarga de que esa lucha que él tuvo en el Getsemaní, donde él estaba combatiendo consigo mismo, donde él estaba recordándose a sí mismo: yo vine a morir en la cruz del Calvario. Este no es el momento para que yo tenga miedo. Este es el momento para que yo lleve a cabo aquello que el Padre me mandó. Él está allí en ese lugar, desesperado, pero logra cambiar su oración. ¿Cómo puedo yo entonces cambiar mi oración? ¿Cómo he estado orando a Dios de acuerdo a esas situaciones que no puedo cambiar? ¿Cómo me siento ante esos enemigos, esos obstáculos que tengo donde me hacen querer entregar lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo cambio de traerle a Dios la lista de oraciones como si fuera la lista del mercado? A entonces decir: Señor, yo voy a poner la lista debajo de la mesa. Hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Tú conoces todas las cosas, Señor. Si hay algo que te estoy pidiendo que no me conviene, yo te pido que se haga tu voluntad y no la mía. Yo te pido que olvides esta oración que acabo de hacer diciéndote que pases de mí esta copa, porque de verdad que yo entiendo que tengo un propósito en esta vida. Que no quiero perder el propósito que tú tienes para mí. Que no quiero que mis decisiones sean basadas en el miedo. Es vital el poder llegar allí. Pero ¿cómo se llega allí? Porque es más fácil decirlo que hacerlo. Jesús no solamente nos lo mostró en el monte Getsemaní, pero cuando él estaba enseñando a sus discípulos a orar, le preguntaron: ¿cómo debemos orar? Jesús dice: bueno, cuando oren, alaben al Padre primero, ¿verdad? Dice: vas a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesús nos da la clave, nos revela un secreto y nos dice: es importante que en tus oraciones haya alabanza. Es importante que en tus oraciones reconozcas que Él es el Rey. Es importante que en tus oraciones reconozcas que Él está en los cielos, que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce. Pero también es importante que le digas: venga tu reino. Ven a reinar en mi corazón, ven a reinar en mi hogar, ven a reinar en mis decisiones, ven a reinar en la vida de mis hijos. Porque cuando yo tengo un rey, entonces yo me someto a un rey. Porque el decirle a Dios: ven a reinar en mi vida, yo estoy diciendo: yo voy a honrarte como el rey que eres. Quizás me vas a mandar a hacer cosas que no quiero hacer, pero voy a ir porque el rey me mandó. Voy a hacer lo que tú me dices que hagas porque yo te honro. Y de ahí Jesús le dice: oren, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Lo que Jesús nos enseña en el Getsemaní, con sus obras, ya no lo había dicho con sus palabras. Ya nos había dicho: vas a tener peticiones delante de Dios en las que vas a estar quizás forzando algo que no se debe de dar.
Y es importante el poder en un momento tomar la posición de decir: yo sé que Dios está conmigo. Jesús le dice a su Padre: tú y yo somos uno. Tú eres un Padre amoroso. Yo sé que me amas. Entonces, para yo poder hacer esa oración, yo necesito saber que si yo le doy a Dios el control, yo voy a estar bien. Porque a veces no queremos soltarle el control a Dios porque pensamos, bueno, Él tiene muchos asuntos, ¿verdad? Yo necesito decirle qué tiene que hacer en mi casa. No sea que se le pase un detalle a Dios. Pero Jesús nos muestra, cuando tú sabes que tú y el Padre son uno, cuando hay esa comunión entre tú y Dios, tú puedes venir y orar y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Señor, no me gusta lo que estoy pasando en este tiempo, pero hágase tu voluntad. Señor, no me gusta lo que yo veo que viene hacia mí porque yo lo siento como un peligro. Yo creo que es una situación que me va a doler. Yo creo que es una situación que me va a causar muchos daños, pero hágase tu voluntad y no la mía. Dios nos llama a darnos cuenta que entregarle a Dios nuestra voluntad requiere fe. Requiere el poder saber que mi vida está en sus manos. Requiere llegar a un lugar donde digo: Señor, tú me has enseñado que he estado tratando de detener el océano con mis manos, pero la verdad es que una revolcada es lo que me han dado las olas. ¿Y sabes qué? Voy a soltar. Te voy a entregar esta situación y ¿sabes qué, Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Porque de verdad que yo no sé cómo orar. De verdad que yo no sé lo que tengo que decir. Pero una cosa sé y es que tú has prometido que tú estarías conmigo. Que tú has prometido que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Que yo sé que tú estás conmigo en medio de mis miedos, de mi tristeza, de mi agonía, de mis dolores prolongados. Tú estás allí. Hay situaciones que te van a hacer clamar al Padre como Jesús. Hay situaciones que te van a hacer decirle: Abba, Padre, si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Poder entender que nada sucede sin la voluntad de Dios es demasiado grande para uno entenderlo. Pero yo quiero platicarte una historia del rey David. Dice la palabra que el rey David llega a un lugar llamado Bahurim, y en ese lugar le sale al encuentro un enemigo del pasado. Y dice que este hombre comienza a maldecir al rey y a arrojarle piedras y a decirle: fuera de aquí, hombre sanguinario, porque Dios te está dando lo que te mereces. Y lo que David le estaba pasando en ese momento era que su hijo Absalón había levantado un ejército para tomar el reino de su padre. Y este hombre que sabía lo que estaba pasando, no solamente corre a David y le dice: aquí tú no eres bienvenido, sino que también le juzga y le dice: ¿sabes? Eso que te está pasando te lo mereces. Te lo mereces por toda la sangre que has derramado. Le maldice. Y sabes, dice la palabra que entre sus hombres de David había un hombre llamado Abisai. Y imagínate este cuadro, porque la palabra nos especifica que el rey David iba en medio y traía un ejército a la derecha y traía un ejército a su izquierda. Estaba bien protegido. Y aún así, en medio de ese ejército sale uno a hacerle resistencia, a maldecirle. Y dice la palabra que este hombre, Abisai,
se enoja tanto que se molesta y le dice a David: Señor, ¿quién se cree este perro muerto para hablarle a mi rey y a mi señor de la forma que te está hablando? Pero ¿sabes qué? Dame la orden y te prometo va a ser un corte limpio. No va a haber mucha sangre. Con uno que le doy la cabeza cae a 10 pies de aquí. Solo dame la orden. Como soldado se sujeta a su rey. Y dice la palabra que el rey David le dice: no, déjalo que me maldiga, porque el Señor quiere que me maldiga. Qué palabras tan fuertes y valientes. El poder entender que mi vida está en las manos de Dios, de tal forma que tú me haces lo que me haces porque Dios te lo permite. Que no es la ausencia del ejército porque estoy rodeado. Que mis hombres están listos para cortarle la cabeza a cualquiera. Qué valor de David, qué fe, qué entendimiento tan maravilloso de poder entender. Solamente Dios decide en mi vida. Y él adhiere diciendo: ¿quién va a decirle a Dios qué haces? ¿Quién va a cuestionar al omnipotente? Él sabía que todo lo que sucedía en su vida, Dios lo permitía por un motivo. Pero va más lejos con la profundidad de lo que David dice. Porque mira qué le dice David. Le dice: mira, mi soldado amado, gracias que estás listo para cortarle la cabeza a este. He aquí un hijo de mis entrañas se ha levantado contra mí, y heme aquí a mí huyendo para no pelear contra él. ¿Qué más da que este que ni conozco, que es un enemigo, me apedríe? Qué sabiduría de David de poder decir en ese momento: ¿sabes qué? Yo sé que te caigo mal y que me estás arrojando piedras y que me estás maldiciendo, pero ahorita yo tengo problemas más importantes que tú. Tengo un problema con mi hijo y mi casa es más importante que la opinión de aquellos que me ven mientras estoy cabalgando. David le dice a su siervo: eso es lo que de verdad me afecta. Y es que mi hijo se haya levantado contra mí. Tenemos que ver en las situaciones que hay problemas que no conviene ensuciarte las manos. Que hay problemas en los que tú dices: Señor, a este le corto la cabeza y sin parpadear. Mas sin embargo, nadie me maldice si tú no lo permites. Nadie levanta su mano contra mí si tú no lo permites. Voy a descansar en ti, voy a entregarte mi voluntad, voy a entregarte mis situaciones, voy a entregarte mis batallas, porque yo sé que soy un guerrero del reino y que hay batallas que tú me has mandado a pelear, pero yo sé que no me mandaste a pelear mi ego. Yo sé que no me mandaste a defender mi nombre, que digan lo que tengan que decir de mí. Pero mira lo que dice David. Dice: déjalo que me maltrate, porque quién sabe si de Dios ver mi dolor se apiada de mí y me bendice. Mira lo que está diciendo David. David dice: no, es que este es como el monte de los olivos. Para que salga el aceite del olivo tiene que ser machacado. Y si yo tengo que ser machacado en esta situación, yo voy a dejar que me pisen, yo voy a dejar que me insulten, yo voy a dejar que me griten, porque yo sé que tengo que ser procesado para que la unción de Dios corra sobre mi cabeza. David dice: quizás Dios, después de ver mi aflicción, me saque de aquí.
que cerca estaba David de la verdad. Porque dice la palabra que Dios bendijo a Lea porque era despreciada por su marido. Porque Lea sufría mucho, Dios la bendecía. Si podemos darnos cuenta que mientras tengamos un enemigo que nos oprime y que nos pisa, solamente está sacando el aceite del olivo de ti. Que si podemos darnos cuenta que gracias a ellos Dios te bendice. Dice su palabra que Dios adereza mesa delante de tus angustiadores. Mira qué preocupado está Dios de nuestros enemigos, que saca el mantel, sirve la mesa y dice, vamos a comer enfrente de tus enemigos. Dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir enfrente de ellos para que lo vean con sus ojos, para que vean que yo me siento a la mesa contigo, que tú y yo somos unos, que hay comunión entre nosotros. Para poder decirle a Dios que haga su voluntad, tenemos que saber que somos uno. Tenemos que saber que Él me ama, que Él está conmigo, que vamos a pasar por el Getsemaní, que vamos a pasar por esa presa de aceite, que vamos a ser procesados para poder llevar a cabo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. En el camino, Dios te va a rodear de discípulos, te va a rodear de amigos, te va a rodear de grandes líderes que van a acompañarte en tus penas, aun cuando se queden dormidos, van a estar allí contigo, que se van a doler de lo que estás pasando, aun cuando sea de lejos. Pero también vas a tener a esos enemigos que te van a salir en el camino a arrojarte piedras como a David. También vas a tener aquellos que van a malinterpretar las cosas que estás haciendo, las decisiones que tomas en tu casa. Pero es parte de. Vamos a tener los dos tipos de personas. Jesús tuvo a sus discípulos que lo amaban. ¿Y sabes algo? Mientras el rey David estaba rodeado de un ejército que estaba dispuesto a pelear contra sus enemigos, porque aquel que se había levantado contra David era de la casa de Saúl, era del otro rey que había, y era entendible porque era un pleito de territorio. Pero ¿sabes? Jesús, rodeado de su ejército con sus 12 discípulos, fue uno de ellos el que lo entregó. Fue uno de los que estaban en su casa, uno de los que caminaban con él, el que vino y con un beso le entrega. Porque a veces los enemigos de afuera son abiertos y te dicen, me caes mal y te deseo mal. Pero a veces los enemigos de adentro son los que te besan, pero te encajan la daga por detrás. Y Jesús pasa lo mismo, pero mira cómo se inversan las cosas, porque el soldado de David tenía un entrenamiento militar y se sometía a su rey y entendía que tenía que pedir permiso para atacar. Pero el soldado de Jesús, que era Pedro, tenía ese mandato del cielo, que entendía que era un soldado del reino, pero aún no entendía bien las cosas. Entonces, cuando él ve lo que le están haciendo a Jesús, saca la espada y arremete contra el centurión. Y Jesús le dice, Pedro, ¿qué haces? Así no se hacen las cosas. Pero Pedro decía, es que yo no voy a dejar. ¿Quién es este perro muerto para que le hable así a mi Señor? Se repite nuevamente la historia otra vez. Pero vemos a este hombre que se enoja por cómo estaban tratando a su maestro. La palabra nos muestra que vamos a estar en situaciones donde vamos a estar rodeados de los que nos aman,
pero que también a veces los problemas van a venir en nuestra propia casa. Pero ¿sabes algo que nos enseña David? Él huía de su hijo para no tener que pelear con él. Nos muestra que no es bueno que pelees con los de tu propia casa. Que no es bueno que hagas guerras con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Que no es bueno, que es bueno mejor huir de la situación y saber que Dios está conmigo, que Él va a ordenar todas las cosas, que yo no necesito meter mi mano contra los de mi casa. Que yo no puedo armar ejércitos para dividirme en mi propia casa y pelear. David se rehusó a pelear con su hijo. David, siendo un guerrero, siendo victorioso en todas sus batallas, tenía la capacidad, no necesitaba a su ejército para quitarle la vida a su hijo. David tenía la capacidad física de hacerlo. Mas sin embargo se rehusó y dijo: prefiero huir de la situación porque no levantaré mi mano contra mis hijos. No levantaré mi mano contra los de mi casa. ¿Cuántos problemas en nuestros hogares se arreglarían si viviéramos bajo ese principio? Si pudiéramos decirnos: ¿sabes qué? Puedo cortarle la cabeza, pero hay cosas que no voy a hacerle a mis hijos. Hay cosas que no voy a hacerle a mi cónyuge. Hay cosas que no me permito yo hacer. No todo nos conviene. El apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. ¿Sabes que mientras Jesús estaba en el monte Getsemaní, mientras Él está en ese momento que la palabra dice que estaba sudando gotas de sangre, que estaba en tan grande estrés, porque sabes, a veces tú no sabes que te va a pasar algo y te pasa y te agarra de sorpresa. Pero cuando sabes todo lo que te puede pasar en un problema y lo ves venir, tienes una visión clara de todo lo que va a suceder. Pero sabes que mientras estaba Jesús allí, en medio de su miedo, en medio de su temor y peleando esa batalla con Él mismo, venciendo el miedo en Él, mientras Él se encomendaba a Dios diciendo: hágase tu voluntad y no la mía, y voy a llevar a cabo la tarea que tú me mandaste a hacer. Dice la palabra que descendió un ángel y le fortalecía. En medio de la forma que Jesús se sentía, había un ángel a un lado de Él que le estaba fortaleciendo para que Él pudiera beber de esa copa que tenía que beber. Si podemos nosotros entender que hay copas que tenemos que beber, porque David pudo comprender eso mientras iba por el camino y mientras su soldado le dice: déjame y yo te quito este problema de encima, que no necesitamos esto. David dice: no, es necesario que yo beba esa copa, y esta copa me la voy a beber así como Dios me la mandó que me la beba. Si podemos entender que hay copas que tenemos que beber, si podemos perderle el miedo a esas situaciones y decir: Señor, los que me tratan mal con tu permiso, Señor. Señor, los problemas que yo pueda tener son con tu permiso, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me acompañas, yo sé que tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, yo sé que mi copa está rebosando, yo sé que tú unges mi cabeza con aceite. Por lo tanto, Señor, hágase tu voluntad porque yo confío en ti. Yo sé que de esto va a salir algo bueno. Mi asignación el día de hoy es recordarle a alguien que Dios ve tu aflicción, que Dios ve cómo te tratan, también ve cómo tú tratas a los demás.
que Dios tiene unas copas preparadas que no vamos a escapar de ellas. Que hay copas que tenemos que beber. José jamás hubiese llegado a ser la segunda mano de Egipto, de Faraón en Egipto, si no hubiese sido que se bebió sus copas. Tuvo que beberse cada copa de amargura que le daban, porque él entendía que él había tenido un sueño, que había un lugar donde Dios lo quería llevar, y copa que le daban, copa que se bebía con gracia, y se encargó de no amargarse en la casa de Potifar pensando, ¿qué hago yo aquí de esclavo cuando yo tengo casa? Se cuidó de no amargarse mientras estaba preso, diciendo, ¿qué yo hago aquí preso cuando Dios tiene planes grandes para mí? Y entonces él pudo llegar a donde Dios lo quería llevar, porque pudo beber sus copas. Yo quiero recordarte el día de hoy que Dios está contigo, que si puedes caminar soltando lo que no puedes cambiar, hay cosas que vamos a poder cambiar y que Dios de verdad espera que tú lo hagas, pero hay otras que no vas a poder cambiar. Y si puedes descansar en Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a soltar. Yo voy a soltar todo lo que no puedo cambiar. Yo voy a entregártelo en tu mano el día de hoy. Yo quiero invitarles a que pasen los de la alabanza y que se pongan de pie. Y quiero invitarles a cada quien a cerrar sus ojos. El altar está abierto para aquellos que quieran pasar, que quizás hoy necesitas hacer esa oración y decir, Señor, Padre, Abba, pasa de mí esta copa si tú puedes, Señor, pero que se haga tu voluntad. Si tú puedes decirle al Señor hoy en este día, Señor, yo quiero entregarte mi voluntad. Yo quiero entregarte mis situaciones, yo quiero entregarte, Señor, todas esas cosas que yo no he podido cambiar. Yo quiero pedirte, Señor, que venga a mi casa tu reino, que hagas tu voluntad, Señor, en mi situación. Perdóname por las veces que quizás he orado en contra de los propósitos que tú tienes para mí, pero yo te pido, Señor, que hagas tu voluntad. Si puedes hablarle a Dios desde tu corazón y entregarle esa situación que quizás tú no has podido cambiar. Si puedes decirle al Señor, Señor, voy a soltarme en tus brazos. Voy a confiar en ti. Voy a dejar de tratar de detener este océano, porque de verdad es demasiado grande para mí. Voy a entregarte a mis enemigos. Señor, tu palabra dice que el que quiera de mí la capa, le dé también la túnica. Y de ahora en adelante, Señor, yo voy a dejar que tú pelees mis batallas. Yo voy a abrirte el paso, Señor, de todo el tiempo que te he sido estorbo. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. No sé qué situación puedas tener delante de la presencia de Dios, pero este es el momento que yo te invito a que pases al altar y se lo presentes. Que este es el momento que tú puedes decirle, Señor, he aquí aquello por lo que yo he estado orando, pero hoy en día yo te lo dejo a ti. Yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si podemos entregarle al Señor esas situaciones difíciles que no hemos podido nosotros arreglar. ¿Cuántas cosas has tratado de detener tú mismo con tus manos solo para darte cuenta que después de que las tocas están peor de como estaban antes de que pusieras tus manos sobre ellas? Y esa es una situación que el Señor te está diciendo: déjame a mí hacer mi voluntad en tu vida. Yo quiero invitarles a presentarle al Señor su petición.
Mientras adoramos, pueden los de la alabanza comenzar. Si podemos levantar nuestras manos al Señor. Y cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene su propia petición, cada quien tiene su propia batalla. Pero si podemos decirle al Señor en este momento, como Zaqueo: Señor, entra en mi casa, haz tu voluntad en mi vida, oh Dios. Te entrego mi voluntad, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mis situaciones, Señor, en este momento. Este lugar, toca mi mente, toca mi corazón, Señor. donde nadie Concédeme el entendimiento, concédeme el discernimiento para poder llevar a cabo, Señor. me acercaste a tu presencia. Si es tus hijos que necesitas entregar a Dios, este es el momento de hacerlo. Hoy me postro